amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo, no hay nada en el mundo que pueda igualarse. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta noche. Bienvenidos a lo que es el Seminario Internacional hoy martes 27 de noviembre del 2018. Bueno, hermanos, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por tomarme en cuenta para estar en este Seminario Internacional de Apologética 2. Gracias por su confianza, gracias a todos los que el día de hoy están presentes aquí en el seminario, este seminario donde el tema general es, ¿puede el cristiano celebrar la Navidad? Bueno, hermanos, ya hay algunos hermanos que están listos para tocar ese tema exactamente. Uno de ellos es nuestro hermano Margarito, que estará de 10 a 11 de la noche. Dios les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. En esta noche, hermanos, los invito a que se queden en esta hora de 9 a 10 de la noche, si Dios nos lo permite, acabar en tiempo, hermanos, para que la iglesia se edifique y todos los que están en este momento, hermanos, los que están en este momento, ay, me caigo, todos los que están en este momento escuchando la palabra de nuestro Dios. Bueno, hermanos, pues entonces, bienvenidos, hermanos, sean todos bienvenidos, hermano Aida, Eugenia, hermana Rocío Trejo, hermano Uriel de la Rosa, hermano Joel, hermano Sandoval. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Así que en esta noche, hermanos, pues vamos a empezar con nuestro tema que se nos ha asignado. Si alguien tiene algún comentario, hermanos, les pido que pues lo comenten aquí en el Messenger de Mensaje de Salvación, y también estamos en contacto, hermanos, para contestar esas preguntas. Bueno, hermanos, pues a mí me tocó un hermoso tema, hermanos, y el cual le estaremos dando mención en su momento. Así que, hermanos, en esta noche vamos a empezar con un pequeño canto. Así es, hermanos, con un pequeño canto, el cual en unos momentos más estaremos dando inicio con el tema que me tocó en el seminario de apologética. Así que Dios les bendiga, hermanos, hermana Olivia, Dios le bendiga, hermana Mar Guzmán, Magali Sánchez, hermano Talif, Dios le bendiga. Y de esta manera, hermana Flor González Copado, Dios les bendiga. Así que, hermanos, en esta noche vamos a comenzar. Primeramente, hermanos, con una oración. Amoroso Padre Celestial que moras en el cielo, en la tierra, en el corazón de cada uno de tus hijos, Padre, en esta noche te pido, Padre, para que tú seas, Padre, con tu servidor y que de esta manera, Padre, todo salga de acuerdo a tu voluntad. Bendice a nuestros oyentes, bendice a la iglesia, Padre, para que todos nos edifiquemos con tu palabra. Y de esta manera, Padre, que tú seas con todos los oyentes, Padre,
para que nos edifiquemos, Padre, en tu palabra. Te pedimos que en esta noche, Padre, todo salga de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos, todo te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Saludos, hermano Margarito Lucio, desde aquí de Matehuala, San Luis Potosí. Y ya dice que también ya está listo el hermano. Ok, hermanos, esperemos terminar a tiempo y que todo salga de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, a manera introductoria de nuestro tema el día de hoy, voy a escoger precisamente a uno de los profetas que habló de muchas, valga la redundancia de las palabras, de muchas profecías acerca del Mesías. Fue uno de los grandes profetas y este profeta lo puse a manera introductoria. Este profeta, Isaías, miró a través de los siglos y vio al Mesías venidero, visto generalmente como el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, por ser preeminente el profeta de la redención. Así se le llamó. Muchos de los pasajes de su libro están entre los más hermosos de la literatura. Este libro profético de Isaías es especialmente rico en referencias mesiánicas. Cabe mencionar que las profecías mesiánicas se encuentran en más libros del Antiguo Testamento. El libro profético de Isaías se escribió aproximadamente unos 750 años antes de Cristo y estaremos viendo el cumplimiento de estas profecías en el Nuevo Testamento acerca del Mesías. El nombre de Isaías significa Jehová es mi salvación. El profeta Isaías fue primeramente llamado a profetizar al reino de Judá y Jerusalén en días de Usías. Judá había estado atravesando por tiempos de rebelión. Judá había estado amenazado con la destrucción por Asiria y Egipto, pero fue preservado por la misericordia de Dios. Isaías proclamó el mensaje de arrepentimiento del pecado y expectativas de esperanza en la liberación de Dios en el futuro. Esta salvación llegaría no solo para unos cuantos, sino para todo el mundo que crea en su palabra y cumpla con los requisitos de nuestro Salvador. La palabra cumplimiento indica que las profecías mesiánicas fueron cumplidas en Él, en Cristo. En Jesucristo se cumplen todas las profecías que hablan en Él, en el Antiguo Testamento. El evangelista Mateo se propone en su evangelio a demostrar que Jesús es el Mesías, basándose en las profecías del Antiguo Testamento. Le animo a que en esta noche, hermanos, se quede con nosotros. Así es, se quede con nosotros para conocer algunas de las profecías cumplidas en el Nuevo Testamento. Y por eso mi tema, hermanos, que nos fue asignado en esta noche, en este primer día de seminario, es cumplimiento de las profecías mesiánicas en el Nuevo Testamento. Aproximadamente 12 profecías mesiánicas de muchas, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué 12, hermanos? Porque son demasiadas y he seleccionado alrededor de 12 profecías, hermanos, mesiánicas que se han cumplido en el Nuevo Testamento con tal importancia, hermanos, que nos edifican en esta noche. Así que, hermanos, ¿cuáles fueron esas profecías sobre el Mesías que fueron cumplidas en el Nuevo Testamento? Bueno, hermanos, como punto número 1, la primera profecía que vamos a ver, pues está bien interesante, hermanos, el cual les animo, hermanos, a que todos estén atentos, hermana Lourdes Erika, hermana Lourdes Aracena, gracias, hermana, por estar atenta. Y de esta manera, hermanos, la primera profecía que estaremos analizando es precisamente esta: la profecía que el Mesías naciera de una virgen. Esto, hermanos, se profetiza en Isaías 7:14. Y en Isaías 7:14 dice lo siguiente acerca del nacimiento, que el Mesías nacería de una virgen. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal,
he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Su cumplimiento, hermanos, está en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Si gustan ir a sus Biblias, hermanos, y abrir Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23, el cual dice de esta manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, recién casada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció. Fíjese bien aquí, hermano, cómo el cumplimiento se escribe, lo escribe el Mateo aquí, el evangelista Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen, ahí está, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así es, mis hermanos. El Mesías recibió el nombre de Jesús. El Mesías nació de una virgen y el nombre de la virgen es María. Recibió el nombre de Jesús, el nombre que recibió nuestro Salvador. Precisamente un nombre hermoso, un nombre que ya había sido también profetizado. En Hechos 4:12 vemos lo siguiente: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es, mis hermanos. Precisamente el Salvador del mundo en Mateo 1:21. Un niño nos es dado. Un niño nos es nacido, de acuerdo a Isaías 9:6, que es la mayor dádiva de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la profecía, que el Mesías nacería de una virgen. Entonces un niño nos es dado, un niño nos es nacido. Así dice Isaías 9:6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y dice de esta manera: Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, qué hermoso niño llegó al mundo, nuestro Salvador. Así es, que es la mayor dádiva de nuestro Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 32, dice de esta manera: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Claro que está hablando de Jesucristo, claro que está hablando de ese Mesías. También, hermanos, un niño nos es nacido, un niño nos es dado, que es llamado Hijo de Dios debido a su nacimiento sobrenatural y demostrado como tal a través de la resurrección. Se estaba ejecutando aquí, hermanos, el plan divino de Dios cuando ese niño nació de la Virgen, nació de María, aquella que era virgen y Dios había precisamente elegido, que en breve reinaría y reinaría por siempre, porque le fue dada autoridad sobre toda carne. Si usted se acuerda en Mateo 28:18, todo poder, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. De esa manera, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 11 también dice lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es, hermanos. Qué bonita profecía estamos viendo, que el Mesías nacería de una virgen. Su nombre es admirable. En Jueces 13:18 dice lo siguiente: y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Así se hace esa pregunta en Jueces, porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo es admirable. Es un niño, pero a la vez es Dios Todopoderoso. Es admirable tanto en su persona como en sus ministerios, porque Él es el Rey, el soberano, el sacerdote, el profeta, el médico, el pastor de sus ovejas. Él es singular en el amor, en el sufrimiento, en la pobreza como en la riqueza. Así que, hermanos, hemos visto la profecía número 1, y la profecía, hermanos, número 2 en esta noche es la siguiente. La profecía que el Mesías naciera en la ciudad de Belén. Así es, hermanos. En Miqueas capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente: y tú, Belén Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Pero tú, Belén Efrata, así es el nombre de que se profetizó que nacería el Mesías. Y hermanos, esta profecía se cumple en Mateo capítulo 2 y versículo 1, donde dice de la siguiente manera. Dice: cuando nació Jesús en Belén de Judea, ahí está el nombre, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos del oriente se presentaron en Jerusalén. Así es, mis hermanos. Nacido en una ciudad de Belén Efrata, un pueblo pequeño, como Cristo, como Dios mismo, así lo había planeado en aquella ciudad, hermanos, donde era pequeña, y así la escogió Dios mismo. De ti me saldrá el que será Señor de Israel, de acuerdo a Miqueas capítulo 5, versículo 2 y 3. Él apacentará con poder de Jehová, y este será nuestra paz. De acuerdo a Miqueas capítulo 5, 4 y 5. Existe una nación a la que Dios mismo llama su pueblo. Así es, en Éxodo 19, 5, 6, dice lo siguiente. En Éxodo 19, 6, 5, 19, 5 al 6 dice lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Así llamó a su pueblo sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así es, hermanos. Esas partes dice: existe una nación a la que Dios llama su pueblo, una tierra santa, una ciudad amada. Todo comenzó en una ciudad terrenal, pero todo acabará en una patria celestial, de acuerdo a Hebreos capítulo 14 al 16. Y Filipenses 3, 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo. Así es, mis hermanos, y profecía número 3 en esta noche, la profecía de su ministerio en Galilea. Ya cuando nuestro Señor Jesucristo crece, hermanos, y empieza su ministerio, entonces, hermanos, en Isaías capítulo 9, versículo del 1 al 2 dice lo siguiente. Dice de esta manera. Isaías 9, del 1 al 2 dice lo siguiente. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que
habitaban en el país de la oscuridad han brillado una luz. Así es, hermanos. Isaías capítulo 9, versículo 1 y también el 2, que dice de esta manera: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moran en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esta profecía, hermanos, se cumple en Mateo 4, capítulo 12, versículo 16, cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Capernaum a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte. Se levantó una luz. Qué bonito, hermanos, esta profecía, porque si nosotros también hacemos la analogía, nosotros en la actualidad también vivíamos en tinieblas y también nos resplandeció la luz de nuestro Señor Jesucristo, la luz del Mesías. Jesús escoge también en aquellos pasajes de Mateo 4, 12 al 16, también escoge a Pedro y Andrés. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero también escoge a Jacobo y a Juan. Recordemos que ellos iban a ser parte de su equipo de los apóstoles. Pero también, hermanos, fuimos escogidos por Cristo mismo. La iglesia, usted y yo también fuimos escogidos por Cristo mismo. Si usted me acompaña a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, que dice lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿El propósito de quién? De Cristo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Un llamamiento, hermano santo, con propósito divino. Es usted y yo, fuimos llamados, hermanos, a ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hablando de esta profecía, hermanos, Jesús enseñó en toda Galilea, así lo dice en Mateo 4:23. Y lo invito a ir a Mateo 4:23, donde dice lo siguiente. Mateo 4:23, vamos a ir a Mateo 4:23, donde dice lo siguiente, donde enseñó en toda Galilea. Él no anduvo, hermanos, con rodeos, él no tuvo frío, hermanos, él no tuvo decir, ay, no voy, no, claro que él fue. Mateo 4, versículo 23, dice lo siguiente, y de esta manera, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La luz, hermanos, resplandeció en aquel pueblo de Galilea. Enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sanaba toda enfermedad y dolencia. Le seguía mucha gente de Galilea. Le seguían también hermanos de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. A Galilea llegó la luz del mundo. Eso es lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 12, donde dice de esta manera. Juan 8:12 dice lo siguiente. Vamos a Juan 8:12, hermanos, donde dice lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz y la vida. Así es, hermanos. Qué hermosos pasajes. También Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así es, hermanos. Hermanos, gracias por estar presentes. Dios los bendiga, hermana Lourdes, hermana Alicia, Raúl, Gladys, hermana Ezequiel, hermana Mar, Alicia Velarde,
y Katy Barrientos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanas. Si gustan hacer un comentario, estaremos contestando rápidamente sus saludos. Así que, hermanos, estamos viendo las profecías mesiánicas cumplidas en el Nuevo Testamento. La profecía número 4 es la siguiente. La profecía como profeta. Sí, estaban hablando del Mesías, estaban hablando de Cristo mismo, allá en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15-19. Así es, hermanos. Si ven, hermanos, que estoy un poquito apurado, precisamente es por el tiempo. Pero creo, hermanos, que estoy siendo claro. Y si no, hermanos, algunos de ustedes me pueden avisar. Pero, hermanos, esta profecía, hermanos, que se habla ya en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19, vamos a leerlo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirés. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, más para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Así que, hermanos, esto se profetizó, pero también fue cumplido esta profecía, hermanos, de que el Mesías iba a ser el profeta, el vocero de nuestro tiempo, en Juan capítulo 6, versículo 14, y en el Juan capítulo 1, versículo 45, donde dice lo siguiente: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan capítulo 1 versículo 45 dice lo siguiente: Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Escúchelo bien. Así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Así es, hermanos. Entonces, ahí es cuando se cumple la profecía. Así es, Él es el único que tenemos precisamente que oír, a nadie más, porque Cristo es el profeta, el vocero de nuestro tiempo. Hay que oírlo para pertenecer al pueblo de Dios. Hechos 3, 19, 26 dice lo siguiente. Hechos 3, 19, 26 dice lo siguiente. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos el cual el cristiano ya está gozando. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así es, hermanos. Entonces, Cristo en la actualidad es nuestro vocero, es nuestro profeta, y a él solo debemos de oír. De acuerdo a Mateo 17, capítulo 1, versículo 5, en la transfiguración, cuando dice en el versículo 5, y oí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia, a él oír. No debemos de ir a otro profeta, ni a Moisés, ni a Elías, sino solamente a Cristo. Lo debemos de oír para que cada uno de nosotros se convierta de su maldad. Eso fue lo que leímos en Hechos 3:26. Solo de esta manera vendrán tiempos de refrigerio. Cristo, nuestro profeta, Cristo, nuestro Dios verdadero. A Él se le debe toda la adoración, toda la gloria. Así que, hermanos, nuestra siguiente profecía es la profecía número 5, donde la profecía que sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, quisiera que estuvieran atentos, hermanos, en la explicación, porque es una profecía interesante, porque es sacerdote como Melquisedec, pero no de acuerdo al orden arónico de los levitas. Recuérdese que en el tiempo antiguo, en el pueblo de Dios, la tribu de Leví era la donde salían precisamente los sacerdotes. Pero aquí, hermanos, estamos hablando del Mesías, del profeta, de nuestro Jesucristo, y que merece una explicación de esta profecía. Salmos capítulo 110, versículo 4 dice lo siguiente: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Se ha usted preguntado alguna vez qué es eso, hermanos? ¿Cómo es eso? Bueno, hermanos, en esta noche le voy a dar una ligera explicación de unos 2 minutos. La profecía fue cumplida en Hebreos capítulos 6 y 20, el cual voy a ir a las Sagradas Escrituras, Hebreos 6:20, para estar en este pasaje aquí en la Biblia. Hebreos capítulo 6, versículo 20, el cual dice de la siguiente manera. Hebreos 6:20. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero también el capítulo 5 de Hebreos dice lo siguiente en el versículo 6 y 7, donde dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que se le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Así que, hermanos, si nos vamos, hermanos, a Hebreos capítulo 7, ahí viene la explicación. De esta manera, hermanos, esta profecía de que el Mesías sería el sacerdote según al orden de Melquisedec, entonces, hermanos, este orden vino de su sacerdocio, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Un sacerdocio con características especiales. Y lo podemos ver en Hebreos capítulo 7, versículo 1. De esta manera, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Punto número 1. Punto número 2, cuyo nombre significa Rey de Justicia y Rey de Paz. Número 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Así es, hermanos. Punto número 4, de la tribu de Judá. Y acuérdese, ¿qué tribu era la de los sacerdotes de los hombres? Era de la tribu de Leví. Este es de la tribu de Judá, el cual Moisés nada habló tocante al sacerdocio. Punto, el que sigue, hermanos, el 7, con una vida indestructible. El 8, un sacerdocio inmutable que permanece para siempre, por lo cual puede también salvar perpetuamente, salvar eternamente, lo cual, hermanos, los sacerdotes normales no lo podían hacer. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, sin mancha,
apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Así que, hermanos, la diferencia entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio humano es el siguiente, porque esta es la diferencia, y no del orden arónico de la tribu de Leví, que está en Hebreos capítulo 7, versículo 11. Y otros llegaron a ser muchos, o sea, los sacerdotes humanos llegaron a ser muchos debido a que por la muerte, primero, no podían continuar. Segundo, y que de sus constantes pecados, porque tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. De manera, hermanos, que el sacerdocio, de acuerdo al Melquisedec, de acuerdo precisamente al que iba a ser el Mesías, de ese tipo de ese linaje primeramente de Judá, de la tribu de Judá, no tenía nada que ver con el humano, no tenía nada que ver con los sacerdotes pecadores, sacerdotes débiles, sino que al contrario, tenía que ser diferente, y es diferente nuestro Mesías como sacerdote para siempre. Y de esta manera dice lo siguiente, en Hebreos 7, 27, 28, dice lo siguiente: porque que no tienen necesidad de cada día, como ellos sumos sacerdotes, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto y para siempre. Así que, hermanos, es una profecía cumplida, es una profecía con un linaje especial, el linaje precisamente del orden de Melquisedec. Así es, mis hermanos. Así que, hermano, espero que aquí, hermanos, estemos entendiendo esta parte. Nos quedan algunos minutos, pero ya tenemos permiso de nuestro hermano Mendieta de pasarnos 10 minutos, pero vamos adelante, hermanos, porque el tiempo es precioso, eso es oro, hermano. Así es. Profecía número 6. La profecía de que iba a ser rechazado por los judíos. Y esta parte, hermanos, me entristece, porque cuando empezamos a hablar del rechazo, de la muerte que tuvo nuestro Señor Jesucristo, me constriñe el corazón, así como a ti y a mí. Isaías capítulo 53, versículo 3 dice lo siguiente: despreciado, desechado por los hombres. Eso fue lo que se profetizó. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Esta es otra versión, hermano, no se preocupe. Y, hermanos, esta profecía se cumple en Juan capítulo 1, versículo 11 y Juan capítulo 5, versículo 43, donde dice de esta manera: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fue despreciado. Yo he venido en el nombre de mi Padre, Juan 5:43, y no me recibiste. Si otro viniere en su propio nombre, a este sí recibiréis. Así que, hermanos, ¿a qué vino el Mesías? De acuerdo a Lucas capítulo 4, del 16 al 29, vino a dar buenas nuevas. Vino a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Pero ¿qué fue lo que hizo su pueblo cuando estuvo aquí el Mesías? Fue rechazado. Lucas 4, versículo 16 al 29. Vamos a Lucas, hermanos, al versículo 4, al capítulo 4, perdón, que dice lo siguiente. Lucas capítulo 4,
versículo 16 al 29. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Fíjate que el Mesías leía. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjese cómo lo escribe aquí Lucas. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracias que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? El desprecio. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Pero me voy a brincar al versículo 29, y dice: y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre, al monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Exactamente, hermanos, lo despreciaron, fue rechazado. Profecía número 7. La profecía de algunas de sus características. Y sí, hermanos, le quisiera pedir, hermanos, que si usted puede copiar el enlace, hermanos, lo envíe a sus amigos, hermanos, amistades, para que este tema, hermanos, sea edificación para aquellas personas que están escuchando este mensaje. Vamos a ver la siguiente profecía número 7. La profecía 7, de algunas de sus características, está en Isaías capítulo 2, 3 y 4. Isaías capítulo 11, del 2 al 4, dice lo siguiente. Dice de esta manera: y reposará sobre el Espíritu de Jehová, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están algunas características que tiene el Mesías. Y él hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá porque lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará el impío. Así es, hermanos. También Salmos capítulo 45, versículos 7 dice lo siguiente: has amado la justicia, ahí está una de las características de nuestro Mesías, y aborrecido a la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y hermanos, estas profecías se cumplen precisamente en Lucas 4:18 y Lucas 2:52, donde dice lo siguiente. En Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Pero respecto, hermanos, al espíritu de sabiduría, en Lucas 2:52 dice lo siguiente: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que, hermanos, también en el conocimiento, en Colosenses 1:10 dice lo siguiente:
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Lucas 2:47, y todo lo que le oían, ¿de quién? De Cristo, se maravillaban de su inteligencia, algunas características del Mesías y de sus respuestas. También en Romanos capítulo 1, versículo 4 dice, y fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que, hermanos, hemos visto algunas características que tenía nuestro Mesías que fueron profetizadas en Isaías capítulos 11 del 2 al 4 y también en el Salmos 45:7. Tenía espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, porque él también dio el consejo, hermanos, allá a la iglesia en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 14 al 22, cuando le da el consejo a la iglesia de la Odisea. Así que, hermanos, Apocalipsis 3:14 dice lo siguiente. Ahí voy, hermanos, es Apocalipsis 3:14. Dice lo siguiente. Pero me voy a ir directo a donde dice el consejo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Bueno, hermanos, este es el consejero, nuestro Mesías como consejero, y de esta manera también como justo, el renuevo justo, de acuerdo a Jeremías 23:5-7. Así que tenemos un Salvador, un Mesías con características intachables, un Rey justo y Salvador. Característica, hermanos, o profecía número 8 de esta noche. Ya se nos viene el tiempo encima, hermanos. Hermano Margarito, prepárate, hermano. Ya vamos en la profecía 8 de 12. La profecía de que sería traicionado por su amigo. Pero voy a agarrar dos profecías a la vez para avanzar más. Uno que sería traicionado por un amigo, y la siguiente, la profecía que sería vendido por 30 piezas de plata, ya que estamos hablando del mismo personaje. En Salmos capítulo 41:9 dice lo siguiente: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y también dice en Mateo 26:15, ya saben de quién estoy hablando, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Así que, hermanos, esta profecía de que sería traicionado por un amigo, sí, precisamente es de Judas. Y lo podemos ver en Marcos 14:10, donde dice lo siguiente: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Así que, hermanos, ¿cómo podemos analizar este acontecimiento tan malo? El Mesías fue traicionado por su amigo, por su apóstol, por su hermano, uno de los escogidos del Mesías, que era parte de su equipo. Así que, hermanos, es algo sumamente escalofriante, hermanos, que el Mesías haya sido traicionado por un amigo. Así es. Vamos a Mateo 26. Lo invito a ir a Mateo 26, hermanos.
Mateo capítulo 26, versículo 14, que dice esto. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? ¡Ah, wow! ¡Qué mal! Y yo os lo entregaré, y ellos me asignaron 30 piezas de plata. El que se llamaba Judas Iscariote le preguntó, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré en el versículo 15, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. El Mesías traicionado por 30 piezas de plata. La turba, la muchedumbre, con Judas al frente, llegó hasta donde estaba el Mesías. La turba armada. ¡Qué maravilloso! Fueron cientos los que vinieron fuertemente armados para arrestar al profeta desarmado. Jesús se puso al descubierto diciendo, aquí estoy. Judas había llevado este grupo hasta Jesús y todavía le llamó rabí. En el 26:49 lo podemos corroborar. En el 26:49 dice, y enseguida se acercó Judas y le dijo, salve maestro, y le besó. Bueno, así es, hermanos. Y Jesús todavía le llamó amigo, para que veas, hermano, las características tan hermosas de nuestro Señor Jesucristo. En el Mateo 26:50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Así es, hermanos, el traidor devolvió el dinero, pero ya era inútil. El traidor tenía remordimiento que proviene del orgullo, pero no del arrepentimiento que proviene de la humildad, y cometió suicidio. Judas pudo ver su error, pero no pudo ver a su Salvador. Salió y se ahorcó, una salida cobarde. Ni siquiera hubo quien lo bajara, de acuerdo a Hechos 15:1, 15 al 19. Las consecuencias del pecado, hermanos, son terribles. Son terribles. El traidor cayó para irse a su propio lugar y jamás se vuelve a mencionar en las Sagradas Escrituras. Jesús dijo, no debió nacer nunca. De acuerdo a Mateo 26:24, que dice lo siguiente. Dice así, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Profecía número 9, hermanos. Pero ya agarramos 2, 8 y 9, profecía número 10, la profecía que sería golpeado y escupido. Hermanos, Isaías 50, versículo 6, dice lo siguiente. Di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de estupos. Así que, hermanos, la profecía de que el Mesías sería golpeado. La profecía se cumplió en Mateo 26:67. Fíjese bien, hermanos, cómo dice Isaías, Mateo 26:67, que dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Así que la profecía se cumplió. Cristo era inocente, hermanos. Ningún delito había hecho, ningún pecado. Lo agarraron como un criminal, como lo entregó Judas, como un ladrón con espadas y palos ahí en el 26:64 de Mateo. Lo llevaron a juicio ante una corte religiosa romana. Lo interrogaron, fue juzgado ante Anás, el sumo sacerdote saliente, y Caifás, el sumo sacerdote en funciones, y el Sanedrín. Él fue acusado de blasfemia por afirmar ser el Hijo de Dios, el Mesías. Por eso fue acusado y dijeron blasfemia. Es reo de muerte, es culpable y debe morir. Le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos al Mesías, y otros le abofeteaban.
Se reían. Profetízanos, ¿quién te golpeó? Qué malvados, hermanos, le estaban haciendo eso a nuestro Salvador. Le llevaron al pretorio, de acuerdo a Mateo 27:27, que es el pretorio del palacio donde fue juzgado. Lo desnudaron, le echaron encima un manto escarlata, lo escarnecían, se burlaban de una manera cruel y humillante, y le decían: salve, rey de los judíos, viva rey de los judíos, escupiéndole, ahí está la profecía cumplida, y golpeándole con caña en la cabeza. Después de esto, hermanos, le llevaron a la cruz, al Gólgota, a la muerte. La 11ª profecía, hermanos, es que sufriría en sustitución de nosotros. Isaías 53, 4, 5. Vamos a leerlo. Isaías 53, del 4 y 5. Ahorita lo vamos a leer, hermanos, para que vean esta profecía. Isaías, lo voy a leer con la Reina Valera, donde dice de la siguiente manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ahí está, ya está hablando de la profecía. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En lugar, hermanos, que a nosotros estuviéramos en la cruz, él iba a recibir todo el sufrimiento en sustitución por nosotros. La profecía fue cumplida en Mateo capítulo 8, versículo 16-17, donde dice lo siguiente: y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. También en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así es, hermanos, Cristo sufrió por nosotros. Los alemanes no son tratados tan cruelmente como lo fue Jesús. La civilización moderna rechaza totalmente la crucifixión. En vez de eso, utilizan tal vez la pena capital, donde se practica donde es practicada, hermano. Por lo general, es rápida y menos dolorosa y lo más humanamente posible. Pero la cruz, hermanos, fue algo especial. Él sufrió el desprecio de su propio pueblo, desechado, menospreciado, y nadie lo estimó, nadie lo tomó en cuenta. Él sufrió el dolor de los azotes, que era un preliminar legal en toda ejecución romana. Fue herido. Los azotes eran crueles, producían grandes verdugones, moretones e hinchazones, hermano. Imagínese ese látigo, esa dramática escena, hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo está sangrando, latigado, hermanos. Producían grandes verdugones, profundos cortes y precisamente debajo de un cuerpo totalmente hinchado. Así que a menudo, hermanos, fíjese bien, se perdían dientes y ojos. Los azotes hacían más intenso el dolor de la crucifixión. Fue molido por los golpes que recibía hasta ser desfigurado de su cara. Los pedazos de carne volaban, la sangre corría por su cuerpo. Los romanos experimentados sabían cuándo parar para no matarlo y así hacerlo sufrir más. Fue abatido. Él había perdido inclusive el ánimo y había perdido las fuerzas. ¿Qué escena, hermanos? Pero esto fue cumplido cuando Jesús muere por ti y por mí. Pero por esa muerte, hermanos, nosotros ahora podemos ser libres. Por eso Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos, hermanos, tener esta escena cuando Cristo fue crucificado, con un dolor intenso. Y por último, hermanos, si tengo tiempo, hermanos, 10, 12 de la noche, estamos cumpliendo ya una hora. Estamos cumpliendo ya una hora, hermanos. Bueno, 59, 54, ya una hora. Por último, la profecía que sería crucificado con pecadores. Isaías 53, 12 dice lo siguiente. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Se cumplió, hermanos, cuando en Mateo 27, 38, cuando entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Así que, hermanos, él sufrió, hermanos, ahí en la cruz la angustia. Él cargó nuestros pecados para rescatarnos, la agonía, la crucifixión, hermanos, despojaba a las personas de su dignidad humana. El objetivo de la crucifixión era la muerte, pero el proceso era mantenerlo vivo para que sufriera. ¡Qué horror! Era más difícil exhalar que inhalar. Era más difícil inhalar que exhalar. Fíjese bien, lo difícil de la cruz. La muerte se producida por un shock hipovolémico y la asfixia. Sí, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz clavado, se produjo un shock hipovolémico y la asfixia. ¿Qué es eso? Es una afección de emergencia, el cual es la pérdida grave de sangre o líquido, hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo y este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. Hermano, hemos visto 12 profecías mesiánicas cumplidas en el Nuevo Testamento de más de 300 profecías cumplidas. Pero hermanos, en esta noche Dios les bendiga. Dios con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tome en cuenta, mi hermano, que nuestro Mesías fue profetizado y vino y cumplió todo por el amor de su pueblo. Dios, hermanos, los bendiga en esta noche. Hermano, Dios le bendiga, hermano Margarito, para que pueda usted entrar con la siguiente predicación. Estamos, hermanos, en el Seminario Internacional de Apologética 2, en el cual se estará hablando especialmente en esta predicación que viene. No se lo pierda. Debe el cristiano celebrar la Navidad de acuerdo a este tema que vimos, cómo sufrió Cristo por ti y por mí, y todavía, hermano, celebrar algunas costumbres humanas, véalo con nuestro hermano Margarito. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Al tierno amor de mi buen Jesús, Dios te amó.